Finalmente, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti sancionaron una ley que fue aprobada al final de la pasada legislatura, que tiene una serie de elementos para regular el uso y divulgación de las encuestas en Colombia. Habla del Consejo Electoral, habla de la forma, la metodología, habla de la necesidad de entregar información justamente a esa entidad, y posiblemente el elemento de más controversia es que solamente autoriza la elaboración y divulgación de encuestas desde los 3 meses anteriores a la fecha de inicio de la inscripción de los candidatos. En el caso de las elecciones presidenciales, por ejemplo, solamente se habilitarían encuestas a partir del próximo 31 de octubre. La senadora del Pacto Histórico y una de las líderes de este proyecto es Clara López Obregón. Senadora Clara López, buenos días. A usted, muy buenos días, gracias por invitarme. Senadora, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta ley de encuestas? Bueno, lo primero es hacer claridad que no prohíbe las encuestas. Lo que hace es que limita su contenido. Se pueden hacer en todo tiempo encuestas de opinión relacionadas con favorabilidad, con reconocimiento, con opinión de candidatos, personas o gestión de funcionarios públicos, pero se limita la de propiamente intención de voto a 3 meses antes de la apertura de la inscripción de candidatos, lo que significa en el caso presidencial 7 meses antes de las elecciones. Y el objetivo es claro. Fíjense, las encuestas tienen una profunda posibilidad de ser instrumentalizadas, y hay una preocupación sobre eso en la opinión pública. Con esta ley se garantiza rigor técnico, transparencia y equidad electoral, y lo que es más importante, la trazabilidad de los resultados y su replicabilidad técnica en caso de que se presenten dudas sobre su idoneidad. También se han mejorado regulatoriamente los requisitos para inscripción de encuestadoras, y se ha creado un comité técnico para hacer las auditorías, controles y evaluaciones, integrado por expertos estadísticos postulados por las universidades, y de esa manera ya tenemos una mucha mayor garantía, porque el Consejo Nacional Electoral no contaba con personal idóneo para hacer una labor tan delicada. Senadora, usted nos dice que no están prohibidas las encuestas, nos dice que se pueden hacer en todo momento. Lo que no se puede medir, según esta ley que sancionó el presidente en las últimas horas, es la intención de voto. Le pregunto, según esto, como quedó la ley, las encuestadoras sí podrían medir la favorabilidad de los candidatos sin preguntar si una persona votaría o no por ellos. Exactamente, y puede también valorar qué reconocimiento hay, qué opinión tiene la gente sobre determinado candidato, etcétera. Lo único que se hace para acoplarlo con el calendario electoral es el tema de la intención de voto, para que no se pueda utilizar la encuesta para crear percepciones sobre candidatos y sus posibilidades de éxito, porque eso afecta no solamente la decisión de voto, sino las posibilidades de financiación y la cobertura mediática. Entonces, se busca equidad electoral, que no se anticipe por vía de las encuestas el periodo electoral, especialmente lo que tiene que ver con propaganda electoral, y desde luego en todo momento se pueden hacer todo tipo de encuestas, pero que no toquen el tema de intención de voto hasta 3 meses antes del inicio de la inscripción de candidatos. Senadora, hay otra duda sobre cómo impactaría el cambio en las muestras que se exigen a partir de ahora en la financiación de las encuestas. Varios de los encuestadores señalan, bajo ese entendido, que implica, por ejemplo, que la muestra sea el doble de la que hoy se está tomando, se haría muy difícil, por no decir imposible, que haya quien financie la muestra, la encuesta, porque va a costar el doble. ¿Cómo ve ese elemento que ponen sobre la mesa quienes consideran que esto va en detrimento de la posibilidad de hacer encuestas, incluso que no sean electorales?
Bueno, a mí me parece que esa es una exageración. Estamos hablando de más o menos 2.000 encuestas, porque en el tamaño de la muestra y su diseño técnico probabilístico es fundamental para conocer que sí tenga la capacidad de ser representativa de la opinión pública. Entonces, ¿qué sacamos con que se saquen encuestas que no reflejen realmente por su tamaño y por su diseño, que tengan la posibilidad de replicar como una especie de espejo, una especie de retrato, cómo está la opinión pública? Entonces, el tema es de calidad. El tema busca, sin lugar a dudas, garantizar calidad y rigor técnico. Yo creo que si ustedes se ponen a mirar, muchas de las encuestas que se publican sí tienen esos tamaños, y yo creo que lo que se está planteando con esta nueva regulación es una resistencia natural al cambio, pero yo invitaría a la gente a que mirara sus bondades. Nosotros tenemos una legislación muy deficiente y muy antigua. Viene de la ley 996 del 2005, hace 30 años, y creo que la actualización que trae esta norma, que además no es la primera vez que se presenta, mire, esta es la tercera vez, viene de una larga discusión en el Congreso de la República, liderada por Rodrigo Lara en su momento. Nosotros retomamos ese proyecto que se cayó porque estuvo incorporado en un código electoral que se cayó por razones de procedimiento en la Corte Constitucional. Entonces, este no es un tema intempestivo, es un tema que se viene tratando hace tiempo, y finalmente logramos que saliera para este proceso electoral del año 2026. Sí, senadora López, además del tamaño muestral, ¿se pone un rasero, por ejemplo, en el método, si tiene que ser personal o telefónico, en el caso de que sea telefónico, si es con la base de datos de algún operador en particular, si es con todos, si es a un número fijo, si es al número celular? Porque usted sabe que de eso obviamente pues dependen en buena medida las respuestas, senadora. Sí, claro, porque definitivamente si usted quiere que sea representativa y aleatoria la muestra, tiene que tener los distintos métodos mediante los cuales la gente se comunica. Entonces tiene que haber una buena mezcla, porque si no vamos a tener unos efectos distorsionadores de la calidad, de la posibilidad de verdadera réplica al mundo real de lo que está haciendo la encuestadora. Entonces, eso es una base técnica, no solamente que trae la ley, sino que es un uso estándar en las encuestas. Una encuesta con un solo método, distinto de la persona a persona, que es la tradicional, pero que efectivamente es muy costosa y que se puede suplir con los distintos medios de comunicación, siempre y cuando haya una buena combinación, es lo más adecuado desde el punto de vista técnico. Sí, senadora, quisiera pedirle una explicación de dos conceptos a los que se hace referencia aquí en esta ley, y tiene que ver con la favorabilidad manifiesta o el conocimiento manifiesto. ¿Qué es esto y cómo se mide esto para efecto de los candidatos? Sí, fíjese usted que muchas veces se trata de generar opinión alrededor de desconocidos o excluir de las encuestas, y eso es lo más delicado, a personas que tienen verdadera opción o posibilidad de recibir el favor ciudadano. Se trata de equidad electoral, y esa la debe medir el encuestador, que es el que conoce por su trayectoria cómo ha venido evolucionando la opinión pública, y quienes en un espacio electoral, ya sea para una alcaldía, una gobernación, la presidencia o cualquier otro cargo de elección popular, merece ser encuestado. Queremos evitar que se excluya a personas con posibilidades reales, sencillamente por problemas de, digámoslo francamente, de discriminación política. Pero permítame insistirle, senadora, ¿quién determina
qué es favorabilidad manifiesta, conocimiento manifiesto, para no terminar en una situación que también sería absolutamente inaplicable, y es medir, por ejemplo, hoy a los 80 o 85 aspirantes precandidatos presidenciales. Fíjese usted que la Corte Constitucional, en su método de interpretación, ha generado un concepto de razonabilidad. Obviamente uno no puede definir con pelos y señales en una ley esos conceptos, pero son unos conceptos bastante recurridos, que la gente reconoce, que la gente conoce, y se difiere al criterio del encuestador, que desde luego puede ser cuestionado. Senadora, ¿cómo llegaron ustedes a las conclusiones técnicas de que el modelo que plantean para las encuestas sobre la muestra sí es representativo? ¿Cuál es el sustento técnico que hay en torno a eso? El sustento técnico tiene que ver con lo que se viene generando en la ciencia de las estadísticas sobre la materia, y unos ¿cómo se dice? Unos criterios mínimos. Los que están ahí no son máximos, son los que dicen los expertos garantizan que sea una encuesta aleatoria con un buen elemento probabilístico. Este es un tema que viene estudiado desde hace 5 años en los distintos proyectos de ley que se han presentado a consideración del Congreso de la República, y nosotros ya aprobado el proceso en primer debate, verificamos con varios técnicos, entre ellos la doctora Sang, que ha sido tan publicitada en las redes sociales de nuestro país, y es una persona que conoce mucho ese concepto. Senadora, ¿cómo va a funcionar el asunto del habeas data? ¿Qué tienen por obligación que entregar las encuestadoras al Consejo Nacional Electoral de los encuestados? Todo lo que entreguen tiene que ser anonimizado. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueda determinar, no se pueda unir una respuesta a quien la dio. Y en eso quiero recordarles que toda ley no puede incorporar la totalidad de los elementos que toca. Por eso hay una interpretación sistemática de la ley. Entonces debemos recurrir en este aspecto a la ley de habeas data, a la jurisprudencia, y desde luego a todo ese acervo tan importante que ha sacado con resoluciones y conceptos la Superintendencia de Industria y Comercio. Claro, pero por ejemplo, senadora, las encuestadoras tendrían que entregarle al CNE el nombre de la persona, la respuesta a la pregunta, la dirección y el teléfono. No, señor. Queremos las respuestas anonimizadas para efectos de trazabilidad y replicabilidad de la encuesta, que se pueda, si hay cuestionamientos, volver a reproducir sus resultados para verificar que sí son los que salen de las respuestas, pero anonimizados. Y cuando se pide, el teléfono no es unido a la respuesta, es por aparte para verificar dónde queda. Entonces es una manera muy anonimizada, que no puede usted en ningún momento unir la respuesta de determinada persona con su nombre. Claro, pero el teléfono que debe dar es el teléfono celular, y si la persona se está moviendo de un lado para otro, ¿cómo se puede determinar con certeza el sitio en el que está domiciliada? Bueno, el teléfono es el teléfono fijo. Es el teléfono fijo, es el teléfono. Y si no tiene teléfono fijo, ¿no se entrega el dato, no se entrega el teléfono celular, el número telefónico? Entiendo que no, pero voy a verificar. Sí. Senadora, quiero hacerle una última pregunta sobre un asunto de técnica jurídica, de técnica legislativa mejor. Quienes están expresando sus dudas dicen que esta ley de encuestas fue tramitada como una ley ordinaria, y algunos juristas consideran que debió haber sido tramitada por su importancia y por lo que toca como ley estatutaria. ¿Qué responde usted a esas voces? Bueno, que esta no es la primera vez que se regulan las encuestas en nuestro país. Yo quiero referirlos a la ley 996 del 2005. Verifique el artículo 30, el artículo 28, y usted verá una serie de
planteamientos muy semejantes a los de esta ley, que esta sistematiza y profundiza. Entonces, sin lugar a dudas, esa ley nunca fue cuestionada su forma de adopción, es una ley ordinaria. El Consejo Nacional Electoral... Tengo entendido que esa es una ley estatutaria, senadora. No, es una ley ordinaria, es de carácter ordinario. Y las normas estatutarias se refieren a cuando se regula integralmente algún derecho fundamental. Y aquí estamos hablando de la manera como se deben generar con bases mínimas técnicas las encuestas de carácter político, y no pensamos que eso tenga un contenido estatutario. Si llegamos a tener un contenido estatutario, vamos a tener que todo es ley estatutaria y nada puede ser ley ordinaria. Yo diría que en eso los juristas definitivamente pues tienen posiciones encontradas, y si es del caso le corresponderá a la Corte Constitucional determinar si dentro de esta ley hay normas estatutarias. Son las 8 de la mañana y 23 minutos. Senadora Clara López, muchas gracias por la explicación de esta ley sancionada en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro. A usted, muchas gracias por su llamada. 8:23 minutos, ahí está planteada la polémica.